Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8 y al programa de Crítica en 8, un programa de debate que en esta ocasión ya habrán visto el título, va a estar dedicado a Emmasa y a las Teresitas, o a las Teresitas y a Emmasa. Vaya nuestro saludo cordial a todos los televidentes, especialmente a los de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y, por supuesto, nuestra más cordial también bienvenida a quienes van a protagonizar este debate. Nos honran con su presencia y lo van a realizar don Ángel Isidro Guimarães Gil, concejal de Santa Cruz de Tenerife por Ciudadanos de Santa Cruz. Don Ángel Isidro, bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña don Felipe Campos, representante legal de los vecinos de las Teresitas. Don Felipe, bienvenido. Bienvenido. Contamos igualmente con don Santiago Pérez García, diputado autonómico y consejero del Cabildo Insular de Tenerife. Don Santiago, bienvenido. ¿Del Partido Socialista? Del Partido Socialista. Muy bien allá. Perdón, del Partido Socialista Canario, PSOE. Muy bien. Perdón. Y también don Ramón Trujillo Morales, portavoz de Izquierda Unida. Muchas gracias. Don Ramón, bienvenido. Asimismo, nos acompaña don Guillermo Acuña, portavoz de los vecinos del Valle de las Huertas. Don Guillermo, bienvenido. Muchas gracias. El transcurso del debate, ¿cómo se me había a mí pasado, perdón, don Santiago, el omitir nada menos que al Partido Socialista Canario PSOE? Yo le ruego disculpas. Decía que en el transcurso del debate escucharemos también declaraciones de don Arturo Méndez, coportavoz federal de los Verdes de Canarias, y de don José Manuel Ventura, miembro del Grupo Justicia y Sociedad. En la parte final escucharemos a la ciudadanía sobre los temas, se les ha preguntado sobre ambos temas. Como siempre, les animamos a ustedes a participar en el debate exponiendo sus puntos de vista a través del correo electrónico. Ahí tienen al pie de pantalla la dirección. Anímense y opinen. Como es también costumbre, vamos a recordar algunas de las señas de identidad del Canal 8. Todos ustedes las conocen, pero es bueno repetir, ¿no? Que las repitamos, ¿no? En concreto, este canal, Canal 8, es un canal de propiedad 100% tinerfeña, canaria. La línea editorial es pluralista y también somos los segundos canales en audiencia de la local de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, terceros del archipiélago. Además de los que van a participar en este debate, tenemos que informarles a todos ustedes que han sido invitados portavoces o representantes tanto de Emmasa como del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como también de la Sociedad Inversiones Las Teresitas. En los tres casos han declinado su asistencia, pero sí tenemos que informar de que se ha contado con todos ellos. Y nada más, como es habitual, nada más para empezar, como es habitual, vamos, si les parece, a escuchar ese informe con el que los servicios informativos del Canal 8 siempre abren el debate. Mucha ha sido la información publicada muy poco tiempo acerca de asuntos que, se esté de acuerdo o no, han enturbiado la imagen de Santa Cruz. El primero y más sonado, el caso Las Teresitas, pero en los últimos días ha salido a la palestra el caso Emmasa, con el añadido de que ambas operaciones están llegando a considerarse vinculadas. Indicios de corrupción, posibles tratos de favor, supuesto cobro de comisiones y otras actuaciones no precisamente lícitas han rodeado estos dos temas. Ha sido la prensa Gran Canaria quien con más ahínco ha sacado a la luz pública todo el posible trasfondo que esconden. Véanse Canarias 7 y La Provincia Diario de Las Palmas. Desde poco antes de la campaña electoral previa a los comicios locales se ponía el grito en el cielo con la presunta ilegalidad en la compraventa del Frente de las Teresitas. El precio de la operación ascendía a cerca de 8.700 millones de pesetas, mientras que fue tasada por los técnicos municipales por un montante muy inferior. ¿Qué se hizo realmente con ese dinero o el porqué de tan escandaloso incremento? Es una pregunta que aún sigue en la calle. Los grupos políticos opositores también se han hecho eco de toda esta polémica.
El PSOE afirma que su equipo no ha parado de investigar por cuenta propia qué puede haber detrás del trueque urbanístico, donde han entrado en juego importantes empresarios del panorama archipelágico como Ignacio González o Antonio Plasencia. Las hipótesis de las investigaciones periodísticas, que no las legales por el momento, apuntan la venta de la empresa pública de aguas en masa a la nueva concesionaria privada Sacir Vallehermoso como operación para reponer lo perdido en la compra de la playa. En esta ocasión se presume que nuevamente el Ayuntamiento de Santa Cruz ninguneó a los técnicos municipales, que desaconsejaban deshacerse de Enmasa, una de las empresas públicas de mayor rentabilidad para la ciudad. Todo parece ser un conflicto de intereses políticos, empresariales y de abusos de poder por parte de unos y otros. Pero lo cierto es que el ciudadano santacrucero es quien acaba saliendo perjudicado. Empieza a sentirse desconcertado ante tanta rumorología y lo que solicita es una pronta respuesta de la justicia a toda esta maraña. La incertidumbre sobre el futuro de la emblemática playa de la ciudad, las constantes dudas sobre la calidad del servicio de aguas para consumo doméstico o las disputas por la propiedad de los terrenos de Valle de las Huertas en San Andrés no son merecedoras de la ciudadanía de la que presume ser capital de Canarias. Bien, este ha sido el informe inicial, como ven, muy genérico. Y bueno, y ahora ya pues nuestros invitados son los que tienen la palabra. Sí quiero dejar muy claro que en el asunto de las Teresitas, y también en el Masa, este debate no se organiza ni se realiza para inmiscuirse, ni muchísimo menos en las cuestiones judiciales que puede haber por medio, somos respetuosos por la justicia, tampoco para hacer juicios paralelos, ni muchísimo menos, sino para aportar información y clarificaciones a la ciudadanía sobre ambos temas que están en el candelero del interés general. Quiero hacer esta precisión para que no tengan que hacerla ustedes, cada uno de ustedes, ¿no? Bien, don Ángel Isidro, ¿quiere usted? ¿Qué quiere que le diga? No, lo que usted quiera. No, yo no. Bueno, vamos a ver. No, el tema de las Teresitas, yo creo que la ciudadanía poco a poco lo está conociendo ya. Fue una operación especulativa, meramente especulativa, patrocinada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, que convulsionó la opinión pública tinerfeña en general y, desde luego, a los que más o menos de cerca hemos seguido todo este asunto, ¿no? Fue una operación muy burda, planteada no con una ingeniería jurídica ni tan siquiera aceptable, sino sencillamente unos promotores privados compran por una cantidad de 5.000 y pico millones de pesetas. Hay una junta de compensación que está mal constituida, que no respeta pues la voluntad de los que tienen que, o los que integraban esa junta, como ahora se está viendo con todo este pleito relacionado con el Valle de las Huertas, donde hay sentencias ya firmes que le están dando la razón a unos propietarios que no se quisieron sumar a esa operación. Pero en fin, en cualquier caso, se lleva a cabo una operación de venta en que el ayuntamiento debió haber levantado la voz y haber dicho, no, si por 5.000 millones lo compramos nosotros, porque el frente de playa a quien más le interesa es a los ciudadanos de Santa Cruz. Sin embargo, se espera unos meses para luego comprar no la totalidad de lo que se vendió a estos dos empresarios de inversión en las Teresitas, como se ha dicho aquí, el señor Plasencia y don Ignacio González, sino se espera unos meses para venderlo por 8.500, ganándose ya 3.000 millones más, y no se vende la totalidad de ese terreno, sino solo una parte, y se deja nada más ni nada menos que toda esta zona del Valle de las Huertas, que luego va a comprar una entidad como Mafre Inmueble, nada menos que en unos 15.000 millones de pesetas aproximadamente, con lo cual el beneficio de estos dos empresarios, sin haber depositado un solo céntimo, pues calculen ustedes que es de 10.000 millones cada uno. ¿Por qué toda esta operación no la realiza el ayuntamiento con transparencia, con limpieza, buscando lo mejor para los ciudadanos, sin que haya que verter ningún tipo de sospecha? Bueno, pues no lo hace porque efectivamente todo el expediente está realmente amañado. Todo esto da lugar a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción pone en marcha pues a la Policía Judicial, y la Policía Judicial, después de la investigación, pone en conocimiento de la fiscal los suficientes datos como para que ésta interponga una querella contra el alcalde de Santa Cruz, contra distinguidos concejales de Santa Cruz, contra miembros de la gerencia de urbanismo que habían actuado en todo esto. Esa querella en estos momentos está en marcha ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias porque el señor Cerolo es aforado. Mientras tanto, pues se siguen salpicando de escándalos
conectados con esta operación de las Teresitas, como este último que ha ocurrido con el Valle de las Huertas, donde han sido atropellados propietarios legítimos que ya han visto reconocidos sus derechos en sentencias casi firmes del propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde salta también el caso del Fórum Filatélico, donde hay una conexión que está poniendo de relieve algún medio de comunicación, no aquí, pero sí en la provincia vecina de Las Palmas de Gran Canaria con Enmasa, una sociedad de la que luego hablaremos, en que se vende contra la voluntad pues, de todos los habitantes de Santa Cruz, que para ellos era una empresa emblemática. Bueno, todas estas irregularidades yo no puedo explicarlas tan sintéticamente, pero en fin, salpican al Ayuntamiento de Santa Cruz y son inexplicables para los ciudadanos. Bien, muchas gracias, don Ángel Isidro. Don Felipe. Sí, vamos a ver. En este tema, pues mira, ya hay temas que, digamos, cuestiones que están claras, porque el Tribunal Supremo, la Sala Tercera, ha fijado ya una sentencia firme, que además que es la máxima autoridad en cualquier conflicto administrativo, ha dejado claro algunas premisas. Ha anulado esa compraventa del frente de playa y entre los argumentos que muchos de ellos recogen los propios de la querella criminal, queda claro que en la operación se compró por 8.000 millones, lo que posiblemente valía solo 3.000 millones, y además se hizo una injustificada recalificación de terrenos que le significó 15 millones. Significa, en conclusión, que el ayuntamiento, entre comillas, regaló 18.000 millones de pesetas de beneficio a estos dos empresarios. Y por otro lado, está el tema de que la solución jurídica era otra. Si el ayuntamiento quería salvar el frente de playa, le bastaba simplemente con modificar el planeamiento e indemnizar los 3.000 millones que decía la arquitecta municipal. No se entiende por qué se hizo eso. Es un procedimiento tan irregular, posiblemente ilícito desde el punto de vista penal, no se entiende por qué se hizo. Pero no se entiende tampoco por qué ahora no se quiere ejecutar esa sentencia del Tribunal Supremo, que significaría recuperar al menos 11.000 millones de pesetas. No se entiende esa tendencia a plantear un incidente de nulidad en el Supremo, un posible recurso de amparo, cuando el Tribunal Supremo, la máxima autoridad, ha dicho que esa compraventa es nula. Y no hace falta ser el Supremo para entender que con dinero público no se puede, entre comillas, regalar 18.000 millones de pesetas. Pues Santiago. Bueno, los oyentes o los telespectadores de este canal me han oído en alguna ocasión explicar mi versión de toda esta historia truculenta, ¿no? Y opaca, ¿no? Bastante siniestra, por cierto. Y a mí me gustaría centrarme hoy en algunos aspectos muy concretos. Por ejemplo, en los últimos días venimos oyendo hablar del conflicto que se está produciendo en el Valle de las Huertas, en la trasera de las Teresitas, entre una serie de propietarios que fueron expoliados. Toda esta trama también consistió en privar a unos legítimos propietarios de sus propiedades para meterlas en toda esta operación. Pues estamos asistiendo a un conflicto porque una empresa inmobiliaria está empezando a ejecutar en el Valle de las Huertas unas previsiones para edificar allí un número muy importante de viviendas. Y cualquiera que oiga a los representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, a la concejala actual de Urbanismo, en fin, a los portavoces del alcalde, parece que este tema del Valle de Huertas no tiene nada que ver con las Teresitas. Son unos especialistas en cambiarle los nombres a las cosas para que parezcan cosas distintas. Pero ojo, es la misma cosa. La operación del Valle de Huertas, de las Huertas, que estos días está aflorando y está siendo conocida en medio de un conflicto vecinal, esa operación es la parte del león, la parte del botín, el negocio más grande de toda la operación de las Teresitas, que consistió en lo siguiente. Unos señores compran unos terrenos por 5.000 millones de pesetas. Dentro de esos terrenos está el frente de playa, pero también están los terrenos del Valle de las Huertas. Y eso que compraron por 5.000 millones de pesetas, lo venden en parte al ayuntamiento por 8.750 millones de pesetas. Y lo que se quedan, es decir, el terreno situado en el Valle de las Huertas, es recalificado, de tal manera que estos señores lo venden y obtienen 15.000 millones de pesetas más. Este es el gran negocio, donde habían puesto 5.000 millones de pesetas, obtenidos de un crédito de Caja Canaria, que ha sido también investigado por el Banco de España y probablemente será investigado por la autoridad judicial porque se concedió en condiciones bastante difíciles de explicar. Lo que habían adquirido con un crédito de 5.000 millones de pesetas, lo venden en parte por 8.750 millones de pesetas y la otra parte por 15.000 millones, una vez recalificado. Y yo tengo que decir, para terminar esta primera intervención, algo muy concreto. El Ayuntamiento de Santa Cruz
que podría en estos momentos deshacer lo andado, al menos en parte, y recuperar los 8.750 millones de pesetas por el que mal compró el frente de playa y devolver el frente de playa a quienes se lo vendieron. Se está resistiendo a hacerlo. Es incomprensible que un ayuntamiento se niegue a recuperar 8.750 millones de pesetas y devolver un terreno que dice Miguel Cerolo que ya no lo puede devolver porque ya no se puede edificar. El frente de playa no, queridos amigos, pero el Valle de las Huertas, que fue recalificado, sí, y tanto que se pudo vender que lo vendieron por 15.000 millones de pesetas. Para que nos entendamos todos, esto es una única operación, la del frente de playa, la llamada más propiamente Las Teresitas, y la del Valle de Huertas. Y es la operación más escandalosa, más contraria a los intereses públicos que yo he conocido en mis largos años de actividad política. Pero la hicieron con una sensación de impunidad tan grande, con la sensación de que podían hacer lo que querían y como querían, que de aquellos polvos, estos lodos. Y el Estado de Derecho, despacito, pasito tum tum, va poniendo a cada quien en su sitio. Don Guillermo Acuña es portavoz de los vecinos del Valle de las Huertas. Bueno, nosotros tenemos en nuestro poder lo que es el expediente original de lo que es lo que se llama el llamado caso de la playa de Las Teresitas, el Valle de las Huertas y su entorno. En este expediente incluso se habla del frente de playa, que eso nunca se tuvo que haber pagado, nunca se tuvo que haber comprado por el ayuntamiento, porque en el año 89, a instancia del abogado de la Junta de Compensación y representante, este expediente, no sabemos si se llevó al ayuntamiento para que se llevase un pleno, se aprobase y el propio ayuntamiento registrase todo ese expediente donde nos encontrábamos nosotros, estas 32 parcelas que nunca nos integramos dentro de esa Junta de Compensación, y figura en ese expediente hecho por el abogado y representante de la Junta de Compensación, figura como que quedábamos fuera de lo que era esa Junta de Compensación. Por lo tanto, nuestras parcelas tenían que haberse quedado fuera de todas estas rentas. Aparte de eso, dice este expediente que la Junta de Compensación le dona al Ayuntamiento de Santa Cruz, le dona todo el frente de playa, incluso desde la parcela 1 a la parcela 11. ¿Cómo es posible que un Ayuntamiento de Santa Cruz pague 8.750 millones de pesetas por un frente de playa que es de ellos, que es del Ayuntamiento? Y aparte de eso, le da un premio a inversión en Las Teresitas, en recalificarle lo que son los valles, el Valle de las Huertas, terrenos rústicos por suelo residencial. Esto es triste, que se haya llegado a esta situación. Oiga, ¿y ustedes, eso que se cuestiona por ahí, de que no tienen título de propiedad? Bueno, yo... Perdona que se lo pregunte, pero es que está... Es que yo creo que la concejala de urbanismo está un poco obsesionada con los títulos. Le explico. Nosotros mantuvimos una reunión con la concejala de urbanismo, con Luis Riverón, y ahí se habló de que le pedimos que paralizaran las obras del Valle de las Huertas y que mirara nuestros expedientes, que tienen que estar y obrar en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Bueno, ella quedó en reunirse con Mafre y luego al mes se reuniría con nosotros. Pero el equipo técnico que estaba sentado en esa reunión, a partir de ese momento iba a empezar a trabajar en pedir los expedientes de estas 32 parcelas del Valle de las Huertas, que nunca han sido integradas dentro de la Junta de Compensación, y ya mantendríamos al mes una reunión. Nos sorprende ahora que Luis Riverón, en todos los medios de comunicación, dice que nosotros no le habíamos entregado ninguna escritura ni ningún título. No se preocupe, los tenemos, Luis Riverón. Y en su momento ya los presentaremos donde tengamos que presentarlos. No se apure usted, no se obsesione usted con los títulos, que los tenemos. Muy bien. Bueno, aparte de eso, sí. quisiera mencionar algo en el Valle de las Huertas. Hay una coacción total y yo creo que están atentando contra la intimidad de las personas que por ahí transitan, tanto al campo de fútbol, tanto como las personas que usan lo que era el camino real del Valle de las Huertas, que accedía al barrio de Suculún. Hoy en día está el campo de fútbol. Por ahí pasan cientos de personas. Nos han puesto en terreno público, con la autorización del ayuntamiento, guardias de seguridad en terreno público, cámaras de seguridad, y eso todo es con el consentimiento del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Nosotros estamos tomando medidas legales, vamos a presentar judicialmente medidas contra esto, porque es una coacción total, no solo a los vecinos del Valle de las Huertas, sino a todas las personas que pasan por ahí. Muy bien, muchas gracias, don Guillermo. Don Ramón Trujillo. Bueno, como ya se ha apuntado aquí por parte de los otros intervinientes, el proceso de urbanización de Las Teresitas es una feria de despropósitos, ¿no?, que incluye, bueno, ahora mismo el espectáculo que estamos viendo, un ayuntamiento que debiera de presionar para que cuanto antes se le devuelvan los 8.750 millones a los vecinos de Santa Cruz,
que recibieron de forma legalmente indebida los empresarios que compraron esos terrenos, y el ayuntamiento lo que hace es frenar el que se le devuelva el dinero, que es algo insólito absolutamente, ¿no? Tenemos eso por un lado, tenemos que dentro de esa compra, además de lo que se ha dicho aquí, por ejemplo, se pagó con dinero del Estado a 2 particulares por terreno del Estado, porque se incluían zonas que eran dominio público marítimo. Y, por ejemplo, el ayuntamiento, que dice ahora que no tiene nada que ver, que es un intermediario neutral en todo este problema, pues de acuerdo con incluso los propios estatutos de la Junta de Compensación, era el órgano supervisor del proceso de urbanización, ¿no? ¿Y qué hizo el ayuntamiento? Pues obligó a muchos pequeños propietarios de la zona del Valle de las Huertas y del Cercado a vender por debajo del precio de mercado, les impuso en algunos casos ser expropiados, les impuso toda una serie de atropellos, no ya para llevar a cabo obras de interés público, sino simplemente para que otros particulares hicieran negocios privados. O sea, no deja de ser una paradoja que estos señores que se dicen defensores del mercado realmente evitaran el mecanismo del mercado para que particulares, particularmente adinerados, valga la redundancia, se enriquecieran aún más. Y dentro del esperpento de barbaridades que han hecho, hay que incluir incluso el tema que yo creo que humanamente es el más doloroso, de las personas que tenían sus casas durante 40 años en el entorno del Valle de las Huertas y se encontraban de pronto un día con que en el registro de la propiedad su casa ya no era su casa, aparecía a nombre de Inversiones Las Teresitas, y ahora, después de casi 10 años de pleitos, ganan, están recuperando sus casas después de haberse gastado muchos millones de pesetas entre todos en la defensa, de haber quemado la salud, nadie les va a compensar por eso, y realmente pues ya estamos en el principio del fin de esta historia, ¿no? Después de la quiebra ética, después de todos estos abusos, empieza la quiebra legal, la quiebra judicial. Realmente para mí lo decepcionante, casi viendo esto en perspectiva, es la falta de compromiso ciudadano en penalizar a Coalición Canaria por haber sido cómplice de abusos tan graves contra nuestros vecinos, contra nuestros conciudadanos. Bien, muchas gracias. Volveremos enseguida con ustedes para continuar con este debate. Estamos en Canal 8, en Crítica en 8, dedicado a En Masa, las Teresitas en Masa. Las personas que están participando en este debate son suficientemente conocidas de todos ustedes, ya las hemos presentado antes. También tenemos que volver a significar que igualmente han sido invitados representantes del MASA, del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de la Sociedad Inversión Las Teresitas. Vamos ahora a escuchar las opiniones de don Arturo Méndez, portavoz federal de los Verdes de Canarias, y don José Manuel Ventura, miembro del Grupo Justicia y Sociedad. Realmente a mí lo que me parece más preocupante, más que la imagen de Santa Cruz, es la quiebra de confianza de la ciudadanía en los representantes públicos, en la medida en la que este tipo de irregularidades pues, pueden estar haciendo referencia a conductas que pueden ser consideradas como delictivas. Yo creo que eso es lo más grave, si la quiebra de confianza de la gente, de la ciudadanía en la democracia, ¿no? Son dos asuntos en principio distintos. Han dañado la imagen de la ciudad en el sentido en que se nos asocia con otros escándalos parecidos que ha habido en la península y digamos que traen aquí un escándalo ya de unas dimensiones mayores asociados con un problema mucho más gordo que ha ocurrido en la península. Por lo tanto, creo que la imagen es dañada en cuanto a que se transmite una idea de corrupción urbanística a gran escala en Santa Cruz. Es necesario articular un verdadero pacto de Estado contra la especulación urbanística y contra la corrupción en este país. Sin lugar a dudas, una de las principales fuentes de corrupción en los últimos años viene derivado por un modelo económico relacionado con la forma en la que se ordena el territorio, con la forma en la que estamos ocupando el territorio y ligado a un proceso además de capitalización salvaje del uso del suelo. Es necesario articular, ya digo, a nivel del conjunto del Estado y a nivel de Canarias un pacto de Estado en ese sentido, en el que de una vez por todas el suelo no sea un bien de especulación, un bien ligado a la inversión, sino que sea un bien público que tiene que ordenarse racionalmente en función del interés general. Nosotros opinamos desde el punto de vista de la ética verde, que optamos y apostamos y exigimos a nuestros cargos siempre que el máximo de legislaturas que estén en los mismos sea de 2 legislaturas. En este caso sugerimos, si hay
culpabilidad, que a priori evidentemente suponemos la inocencia, pero que si se comprobara que efectivamente hay culpabilidad, y creemos que hay muchos indicios de que sí, en el sentido de que la Fiscalía Anticorrupción lleva bastante tiempo recabando información a este respecto, yo creo que lo digno, lo adecuado para un cargo público sería dimitir, y no solo dimitir él como cargo público, sino también cesar a todos sus cargos de confianza y otros, otras personas que trabajen en la administración y que hayan estado de alguna manera mezclada con este asunto. La finalidad que cumple el secreto de las actuaciones es evitar que los imputados puedan alterar, manipular o destruir algunas de las fuentes de prueba. En este caso, en el caso de las Teresitas, las implicaciones de personas con poder fáctico muy importante hace que sea necesario el adoptar esta medida cautelar para evitar que desde los resortes de poder que ellos tienen pues se puedan alterar o manipular, ya digo, alguna de las fuentes de prueba. Tengas en cuenta que además se ha producido aquí un fenómeno de apoltronamiento, es decir, en lugar de asumir las responsabilidades políticas personas como Miguel Serolo, lo que han hecho es emparapetarse en el puesto, en el cargo público que desempeñan, y eso puede constituir pues, objetivamente una interferencia en el desarrollo de la investigación, lo que justifica aún más el secreto de las actuaciones. De todos modos, el secreto debe mantenerse de forma restrictiva, es decir, que una vez estén aseguradas esas fuentes de prueba mediante su incorporación en las actuaciones, pues se tiene que ir levantando poco a poco el secreto hasta que, una vez estén concluidas las investigaciones, se proceda al levantamiento total. Tenemos que decir que respetamos escrupulosamente el secreto de sumario si así lo ha decidido la autoridad judicial. El secreto de sumario no cabe duda que puede ser utilizado y visto en dos vertientes. En una vertiente da un tiempo, da un espacio, una capacidad de maniobra a los posibles implicados, y en el otra vertiente da también la posibilidad de que la Administración de Justicia avance en la investigación de los casos. Por lo tanto, nosotros respetamos esto, comprendemos que la ciudadanía tiene ganas y necesita tener más información al respecto, pero no podemos ser parciales en cuanto al secreto de sumario. Si lo exigimos en algunos casos donde se ha demostrado que ha sido realmente necesario y eficiente para la mejor tramitación de una investigación, en este caso hemos de respetarlo, aunque sabemos que en una parte puede ser utilizado por los presuntos implicados. Particularmente en estas islas está resultando difícil encontrar las excepciones. El abuso de poder y las prácticas de corrupción o corruptela, desgraciadamente podemos hablar de generalización, de que están generalizadas sobre todo en determinados ámbitos y niveles de la administración. La política se concibe como un negocio, el objetivo de la política no es transformar la sociedad sino enriquecerse, y desde esa distorsión y desde esa subversión en la escala de valores de lo que debe ser la gestión pública, pues nos encontramos con casos como el de las Teresitas y otros. Estas dos razones hacen que efectivamente se esté produciendo un abuso de poder por parte de la clase política, repito, por la complejidad de los asuntos urbanísticos en general y los asuntos administrativos en particular, y también por la excesiva permanencia de los equipos de gobierno en el caso de las administraciones locales especialmente. Por eso nosotros exigimos, hemos pedido públicamente en más de una ocasión, que se limite a 2 legislaturas máximo el mando en el desempeño de un cargo público. La forma de mejorar la imagen de la ciudadanía es que quienes están imputados en este procedimiento asuman cuanto menos sus responsabilidades políticas y dimitan. Tener un alcalde imputado por prevaricación y por malversación de caudales públicos es un elemento que daña gravísimamente la imagen de la ciudad. Pero yo lo que sí querría insistir es que las verdaderas víctimas de todo este proceso no son los imputados, no es Miguel Serolo, cuyos derechos están ampliamente garantizados en el proceso judicial que está abierto. Aquí las verdaderas víctimas de este proceso son las personas, los vecinos, muchos de ellos personas pues modestas, propietarios que tenían terrenos en la zona y que de la noche a la mañana vieron cómo sus propiedades en el registro de la propiedad pasaban de estar a su nombre a estar a nombre de una empresa. La imagen de una ciudad
la deben de dar los propios ciudadanos y no sus cargos políticos, que solo en una parte la representan, son la cara. Por lo tanto, el aumento de la participación ciudadana es una cosa que consideramos fundamental para cambiar y mostrar una cara de la ciudad distinta. La implantación de las agendas 21 locales sería un paso importante en la participación directa en lo que es la gestión de la ciudad por parte de la ciudadanía. Han sido las opiniones de don José Manuel Ventura, miembro del Grupo Justicia y Paz, y de don Arturo Méndez, coportavoz federal de los Verdes de Canarias. Bien, continuamos con el debate en la mesa. Había pedido la palabra don Felipe. Sí, pero iba a intervenir. ¿No? Venga, bueno, mira, yo creo que habría de un poco hacer una situación del tema jurídicamente, porque creo que hay cierta confusión. Ahora tenemos actualmente una querella que te puso la Fiscalía contra Cerolo y los restantes implicados, que está actualmente en secreto de actuación, y por otra parte tenemos una sentencia firme del Supremo en materia de contencioso y otra del TSJ, también ambas anulando la compraventa que efectuó el Ayuntamiento. En la historia que se engloba en estos procesos, el penal por una parte y los contenciosos ya finalizados por sentencia, hay dos núcleos importantes. En primer lugar, que abarcan del 98 al 2001. En primer lugar, en el año 98, la Junta vende a Inversiones Las Teresitas todo el parcelario. Y eso, en primer lugar, esa venta está claramente adolece de una causa de nulidad en cuanto que se venden propiedades de estos propietarios que ahora están afectados, que no consintieron ni participaron en esa venta. Y evidentemente ese es el primer pilar de la querella de la Fiscalía. Y en segundo lugar está la compraventa que en el 2001 hace Inversiones al Ayuntamiento del Frente de Playa, como dijimos, de una sola parte, y el Ayuntamiento le recalifica el resto. Eso el Supremo lo ha anulado y el Ayuntamiento se resiste a ejecutar una sentencia que va a significar no 8.000, sino 11.000 millones de pesetas con los intereses desde entonces. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se ejecuta esa sentencia? ¿Cuál es el motivo? Yo no lo entiendo. Pero otro más, ¿por qué se compró de esa forma tan irregular que anula el Supremo y hay indicios penales y criminalidad? ¿Por qué se compró? Cuando la arquitecta decía que valía 3.000 millones de pesetas, se compró 8.000 y se calificó. O lo que más, ¿por qué no se hizo el medio normal de modificar el planeamiento e indemnizar a las personas con 3.000 millones y se les regalan 18.000 millones? Son preguntas que evidentemente son inquietantes, que no se hizo así y por otra parte no se ejecuta la sentencia. En cuanto a la situación actual de los propietarios, que enlaza con el principio que se vendieron sus propiedades sin un consentimiento, el problema ahora se agrava porque esos terrenos del Valle de las Huertas sobre los que se operó esa recalificación que al Supremo le parece increíble y que no se tuviera en cuenta en el precio de la compra-venta, sobre parte de esos terrenos se han vendido a Mafre. Y ahora entra en escena Mafre, que es un tercero de buena fe, y por tanto cualquier nulidad que pudiera alcanzarse judicialmente haría que estas personas nunca recuperarían esos terrenos. Y por tanto parece que el Ayuntamiento o los actuales responsables del Ayuntamiento deberían, yo creo que iniciar ya los trámites para poder intentar indemnizar a estas personas y que el tema no siga ahora 10 años más con el tema de quién y cuánto se les va a indemnizar. Yo, cuando oigo la palabra indemnizar, es que se me ponen los pelos de punta y perdona que te diga eso. Nosotros, los 32 propietarios del Valle de las Huertas, titulares de esa parcela, no queremos indemnizaciones, queremos la propiedad. Nosotros no queremos dinero, queremos nuestra propiedad. Por supuesto. Y esto va en buen camino porque la sentencia del caso llamado los alemanes, ellos quieren darle curso a sentencia tan solo con el caso de los alemanes. No, señor mío. La sentencia en el apartado 6 pone Frente de Playa, plan A, plan B, los valles y los alemanes. Tendrán que darle curso a esa sentencia. ¿Qué es lo que ocurre con esta sentencia? Que es el miedo que tienen tanto del Ayuntamiento. Y yo no te diría tanto más, fíjate tú. Más bien Inversiones, fíjate. La sentencia vuelve otra vez al año 89. Y en el año 89 tiene que haber una nueva reparcelación. Exacto. No, antes que el proyecto tiene que haber una nueva reparcelación ahí. Que ahí es donde estamos nosotros, con nuestros títulos. Por eso le dije yo que no se agobie, que no se... En definitiva, que ustedes no quieren indemnización. No, nosotros queremos las propiedades. Oiga, es que yo cuando oigo lo de indemnización se me ponen los pelos de punta. Nosotros queremos la propiedad. Sí, pero oiga, don Guillermo, y una preguntita, simplemente no tiene ninguna intencionalidad negativa, sino es simple curiosidad periodística. ¿Ustedes no han recibido ofertas así bajo cuerda? Sí. Pero además sí. Con mucho dinero. Con mucho dinero. Para que cedan ya de una vez eso, hombre. Sí, y a mí me atrevo... No que ¿Han recibido o no? Sí, señor, hemos recibido varias,
ofertas. Sí, y una muy suculenta. Pero aparte de eso, cuando oigo decir que Mapfre compró de buena fe, yo aún dudo, y más con el problema que ha surgido con la playa de las Teresitas, los valles y todo esto, esto de Mapfre de buena fe, no. Para mí a Mapfre lo han puesto ahí de pantalla. Vamos, es algo que tengo yo ahí y que porque no cuaja. A ver, iba a decir... No, iba a puntualizar, pues mira, que lógicamente, pues mira, ellos quieren recuperar sus cuando me habla de terrenos, Mapfre de quieren buena recuperar fe... sus terrenos, pero Guillermo, a fecha de hoy, Mapfre, teóricamente es buena fe y habrá que destruir la buena fe para poder recuperar los terrenos, pero a fecha de hoy, la venta del 2006, que posiblemente tú puedas tener razón en las intenciones con las que se hizo, pero a día de hoy Mapfre es un tercero de buena fe y mientras no se destruya judicialmente esa buena fe, los terrenos se recuperan. Por tanto, quiero decir que evidentemente la injusticia se confirma si al final de todo no puede robar terreno. O sea, la sentencia se ejecuta, pero ya in natura no se puede ejecutar porque los terrenos tienen un tercero de buena fe, aunque se vuelva para atrás todo. Entonces habrá que destruir la buena fe de Mapfre para llevar efectivo hacer efectiva esa sentencia. Se está trabajando en eso. Don Juan Isidro, Bueno, vamos a ver, yo quisiera decirle un poco a los espectadores lo que es una Junta de Compensación. La Junta de Compensación tienen carácter administrativo, son órganos colaboradores con la administración. La culpabilidad del ayuntamiento, el alcalde Cerolo dice que el ayuntamiento no tiene nada que ver en este asunto, que es una cosa entre particulares. Mentira. El ayuntamiento tiene mucho que ver con todo este asunto, porque la única función de la Junta de Compensación, como todo el mundo sabe, es sencillamente ejecutar el planeamiento previsto y con la licencia correspondiente del ayuntamiento. La Junta de Compensación no está para vender nada, y sin embargo se han dedicado a vender, y han vendido incluso cosas que no son de ellos. Y yo te digo una cosa, Felipe, vamos, ese es mi criterio, no se puede convalidar un acto que es nulo, es decir, si se han vendido algo que no es propiedad de la Junta de Compensación a Inversión de las Teresitas, Inversión de las Teresitas lo vende, pues según la ley hipotecaria no se puede convalidar un acto que es nulo de pleno derecho porque se han vendido en contra de la voluntad de sus propietarios. En cualquier caso, el ayuntamiento en un determinado momento, cuando se dio cuenta de que había muchas personas que no querían formar parte de esa Junta de Compensación, cuando se dio cuenta, entonces fue a un pleito de expropiación, le expropió, intentó expropiarle esos terrenos. Y naturalmente luego hubo un pleito por el justiprecio. No se pusieron de acuerdo en el justiprecio y llegó hasta el Tribunal Supremo. Eso lo ganaron los vecinos del Valle de las Huertas. Y entonces la Junta de Compensación al final, como el precio establecido era muy alto, dijeron que no querían expropiar. Y al no querer expropiar, revertieron todas esas propiedades otra vez a los dueños, a los propietarios de la Junta de Compensación que no quisieron integrarse en la Junta de Compensación. Por lo tanto, hay certificaciones del ayuntamiento que acreditan que esos señores nunca fueron expropiados y que revertieron otra vez sus terrenos. ¿Cómo puede tolerar el ayuntamiento, el representante del ayuntamiento en el Consejo Rector? Porque en la Junta de Compensación hay un representante del ayuntamiento que está allí, en el Consejo Rector, para vigilar y que tiene que tener copia de las actas de lo que allí se acuerde. No se levantó y dijo, señores, estas parcelas, la 39, la 48, la 60, han revertido otra vez a sus propietarios. Hay certificaciones del ayuntamiento que así lo acreditan. Y no se puede vender esto absolutamente a nadie, ni a Inversión en las Teresitas, ni a un tercero. Pues no lo dijeron. Esa es la responsabilidad más importante del ayuntamiento. Aparte de no querer ejecutar una sentencia que es ejecutable en todos sus términos. Y revertir a las arcas municipales con intereses nada menos que 11.000 millones. ¿Cómo se puede explicar que un alcalde puede hacer tanto daño al municipio y a los ciudadanos de Santa Cruz y no recuperar ese dinero y no poner las cosas en su sitio? Oiga, yo una curiosidad que tengo, aquí hay buenos entendidos de derecho, ¿no? Y a lo mejor también otra curiosidad periodística. ¿Se puede ignorar o no cumplir o no ejecutar o no una sentencia del Tribunal Supremo sin más? O sea, si el Tribunal Supremo se pronuncia en un determinado asunto, ya no cabe más apelación, ¿no? En el Estado de Derecho de España, llamado España, ¿no? No cabe más. Entonces, y si alguien se niega, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo grave de esta situación es que quien se está negando a cumplir una sentencia del Tribunal Supremo que le beneficie es el Ayuntamiento de Santa Cruz. El Ayuntamiento de Santa Cruz, dirigido por Miguel Cerolo, se ha convertido en toda esta historia, desde el principio, en el principal valedor, no de los intereses del pueblo de Santa Cruz, sino de los intereses de una serie de señores particulares que además están muy bien relacionados con el propio Miguel Cerolo. Entonces, comentaba antes uno de los intervinientes que las grandes víctimas en toda esta historia son los propietarios, que fueron expoliados, y que fueron expoliados por una trama en la que la voz cantante la tuvo un organismo que depende del Ayuntamiento de Santa Cruz. La Junta de Compensación es un organismo, es un ente de naturaleza pública, un ente colaborador,
que tiene que intervenir en la gestión del planeamiento y que está controlado y fiscalizado por el propio ayuntamiento. Pues la Junta de Compensación fue la cabeza de puente de toda esta trama. Expoliaron a los legítimos propietarios, pero la gran víctima de este asunto, además de los propietarios, es el pueblo de Santa Cruz, que ha visto cómo 8.750 millones de dinero público de Santa Cruz se pagan injustificadamente para pagar una propiedad, el frente de playa, que según algunas argumentaciones muy sólidas, por ejemplo las utilizadas por la Fiscalía y que aquí ha repetido el representante de los vecinos, ya eran del ayuntamiento. Y en el peor de los casos, no valían más de 3.200 millones de pesetas, que fue lo que certificó la arquitecta del ayuntamiento, doña Pía Oramas, que valoró estos terrenos. El ayuntamiento paga 8.750 millones de pesetas y ahora puede recuperarlos y no los quiere recuperar. Pero cualquier persona que haya seguido la vida pública en Santa Cruz, yo el expediente de las Teresitas lo conozco a fondo, conozco mucho menos a fondo, mucho más superficialmente el de Enmasa, pero hay un dato que es evidente. El ayuntamiento pierde injustificadamente 8.750 millones de pesetas de dinero de los chicharreros. Hay una malversación, hay un fraude a los intereses económicos del pueblo de Santa Cruz y luego se ve obligado, para reponer eso, a vender una empresa pública que gestionaba satisfactoriamente un servicio esencial como el de abastecimiento de agua, que contaba con la valoración positiva de los vecinos y que además producía superávit. Y el ayuntamiento, ese bien patrimonial suyo y del pueblo de Santa Cruz, que es la empresa Enmasa, la vende, ¿para qué? Para recuperar el dinero que había perdido injustificadamente en la compraventa de las Teresitas. Y quiero decir una última cuestión. Miren, cuando se vende el frente de playa al ayuntamiento a todo correr deprisa y corriendo, a trompicones, el frente de playa tenía reconocida una edificabilidad turística. Y esa edificabilidad turística estaba sujeta a las normas sobre moratoria que impedían ejecutar esa edificabilidad turística. Era una edificabilidad que aún hoy en día, si no se hubiera vendido al ayuntamiento el frente de playa, no se podía ejecutar. ¿Y qué hace el ayuntamiento? Aparte de comprar el frente de playa por una millonada, convierte esa edificabilidad turística en residencial y por lo tanto ajena a las prohibiciones legales de la ley de moratoria y se la regala otra vez a los vendedores. Es que esto es una cosa que cualquier persona que la conozca, con dos dedos de frente, dice, pero bueno, pero qué tomadura de pelo monumental, qué fraude monumental es este al pueblo de Santa Cruz. Y yo estoy esperando hoy que al menos una vez en su vida, Miguel Serolo respete la inteligencia de los tinerfeños y explique este tema. Porque sus únicas reacciones han sido echarnos encima un montón de publicidad con dinero público y con dinero de algunas empresas relacionadas con el ayuntamiento, que al final pagan también los contribuyentes de Santa Cruz, para engañarnos. Y después esconderse como un cobarde detrás de la noble imagen del pueblo de Santa Cruz, como si el pueblo de Santa Cruz y su nobleza estuvieran puestas en cuestión. Aquí lo que están puesto en cuestión, por sentencias firmes ya, es el modo de proceder de Miguel Serolo. Y el que ha sido objeto de una querella de la Fiscalía por muy graves delitos de la Fiscalía Anticorrupción, cometidos prevaliéndose de su condición de alcalde, es don Miguel Serolo. Y yo estoy esperando por una vez, al menos por una vez, que tenga la gallardía de explicar a los tinerfeños, porque este es un tema que ya desborda con mucho el ámbito de Santa Cruz, se ha convertido en un tema simbólico de cómo está funcionando la política en Canarias por la contaminación que hay entre gobernantes y determinados intereses privados. Y yo me niego a aceptar que este sea un fenómeno generalizado, pero en el caso de Miguel Serolo, sobre el que pesan ya muy graves acusaciones, él tiene que dar una explicación. Y por una vez, dejarnos a los tinerfeños, dejar de tomarnos el pelo a los tinerfeños. Es lo único que le pido, que termine su trayectoria política con un gesto de dignidad política. Bien, volveremos enseguida con ustedes para continuar con la tercera parte de este debate. En el programa de Crítica en 8, Canal 8, dedicado a Enmasa y las Teresitas y Enmasa. Hemos tenido dos partes del programa. Vamos a escuchar ahora declaraciones de la ciudadanía de la calle. Ha habido una doble pregunta, ¿no?
Por un lado, se ha preguntado si se utiliza o no el agua del grifo o la embotellada para el consumo doméstico, para el consumo familiar. Y la otra pregunta que se les ha hecho es, se les ha recabado su opinión sobre el caso Las Teresitas. Vamos a escuchar las respuestas a estas dos preguntas. Yo creo que depende de la zona donde vivas. Donde vivo yo, que vivo en el barrio de la Salud, es muy buena el agua y nosotros sí bebemos agua del grifo habitualmente. Pero antes vivía en la zona del Puente Zurita y era totalmente imbebible y, vamos, intragable, indigerible. Yo uso agua embotellada siempre, agua embotellada, nunca uso agua de grifo. Consumo agua del grifo, la verdad. Una porque me sale más barato y tampoco está tan mala. Embotellada porque la del grifo no me gusta. Lamentablemente me tengo que gastar perras en comprar agua, un filtro de no sé qué, porque el agua es la llave, la abres y huele a pura caca reciclada. A mí me parece mal siempre el tema de la corrupción, porque y aparte que el tema de los terrenos adquiridos a gente que los tenía en su valor de toda su historia, de sus familias, que ahora por 4 duros, 4 señores se vayan a enriquecer. Hasta que no haya pruebas no se puede decir, aunque siempre hay algo así un poco sospechoso, ¿no? Yo lo único que pienso es que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre, ¿no? Cuando lo demuestren, pues entonces ya hablaremos. Lo que tenían que hacer es aclarar perfectamente lo que se hicieron con el dinero, los terrenos, como lo hicieron. Porque todo lo que escuchamos por los periódicos es que compraron terrenos baratos a precios de oro y que ahora los vuelven a revender, hay que devolver el dinero y ese dinero es de nosotros, los de Santa Cruz, no es del alcalde ni de nadie. Entonces, ¿qué hicieron con todo ese dinero? Hombre, yo creo que están implicados todo el alcalde y toda esa gente, ¿no? Supongo, por lo que suena, ¿no? Yo creo que han tirado mano al dinero del pueblo, me parece. Bien, han sido respuestas diversas, como es natural. Iba a tener la palabra don Ramón Trujillo. Vale. Pues sí, yo estaba pensando que restablecer la situación de lo que ha sucedido en el entorno de Las Teresitas significaría, en primer lugar, devolver al pueblo de Santa Cruz esos ya 11.000 millones de pesetas y significaría devolver las propiedades a los vecinos y además de las propiedades una indemnización por los atropellos sufridos y por los costes y los sufrimientos ocasionados en tantísimos años, ¿no? Para mí eso sería el restablecimiento de la situación al margen de las consecuencias penales que tuviera. Luego la siguiente pregunta es ¿por qué el alcalde defiende los intereses de dos multimillonarios básicamente? ¿Por qué el alcalde se empeña en que Santa Cruz no recupere el dinero que ya le ha asignado una sentencia judicial del Supremo? Pues básicamente esto yo creo que nos lleva también al trasfondo de la corrupción, al trasfondo de lo que está sucediendo y es cuál es la financiación de los partidos políticos. ¿A quién se responde al final en algunos grandes partidos? ¿A quienes te votan o a quienes te financian? A quienes financian campañas multimillonarias que cuestan cientos de millones de las antiguas pesetas, grandes apoyos publicitarios en medios de comunicación. Entonces yo creo a veces que si estamos hablando realmente de erradicar la corrupción, tenemos que hablar también de financiación de partidos, tenemos que hablar de democratización, de cambiar la ley electoral. Dimas Martín al final es un señor que con 2.500 votos obtiene un diputado y eso permite una relación clientelar y permite que aunque estés condenado por el Tribunal Supremo, te elijan. Entonces yo creo que el trasfondo tiene también que ver un poco con todo eso, ¿no? El trasfondo de la corrupción. Bien, alguno de ustedes comentaba antes de abrir la Cámara para este tercer debate de que apenas se había tocado el asunto de Masa. Bueno, pues ustedes son los que protagonizan el debate, así que... No, yo puedo decir, si me lo permite, Ricardo, que nosotros interpusimos un recurso contencioso administrativo cuando se adjudicó el tema de Masa. Sí, Ciudadanos de Santa Cruz, el grupo municipal que teníamos en el ayuntamiento. Y lo interpusimos porque qué duda cabe que hay puntos de conexión entre el tema de Las Teresitas, el tema de Masa y otros temas. ¿Cuáles son esos puntos de conexión? Pues mire, la forma de hacer los expedientes. Estos expedientes, tanto el de Las Teresitas como el de Masa, se llevan a cabo en muy pocos días. La aceleración es brutal. Un expediente como el de Masa, que llevaba dormido 5 años, el que se hizo un decreto de la alcaldía, que don Juan Alfredo Amigón, que estaba al frente de Masa, siempre se opuso a su privatización. Era una empresa, hay que decirlo y reiterarlo muchas veces, modélica. Era una empresa que obtenía beneficios. El propio edificio que hoy tiene en Viera y Clavijo se construyó con sus ganancias. Era una empresa más querida por los santacruceros y de la noche a la mañana, pues sin ninguna motivación, salvo las que antes ponía muy acertadamente Santiago Pérez, es decir,
Yo una vez, se me ocurrió decir una vez, buscando motivaciones, que quizás hubiese unas posibles comisiones en el horizonte, como en toda operación de tipo inmobiliario, y a mí se me amenazó por la Junta de Gobierno con un estudio de una posible querella. Esta posibilidad de comisiones ahora se está investigando precisamente por la Policía Judicial en el tema de las Teresitas y ha salido en las primeras páginas de los periódicos sin que haya habido ninguna actuación por parte municipal. Y es que, hay que decirlo muy claro, la venta en masa no tiene ninguna explicación. El expediente es una auténtica chapuza. Los informes que se pidieron en las Teresitas a un abogado, un tal Ballesteros, son los mismos, es el mismo abogado que hace los informes aquí. El señor secretario no hace el informe preceptivo que requiere la memoria. La memoria es un auténtico desastre. Y todos los plazos se van cumpliendo en 48 horas. El interventor hace un informe contrario a la venta de masa, porque dice que en masa no se puede vender para hacer un plan de barrio, que esos 10.000 millones no se pueden hacer para... Y efectivamente esos 10.000 millones se entregan para pagar parte del tema de las Teresitas que estaba pendiente, aunque luego se repongan. Y el interventor, al dar su opinión y decir que hay que ir a una ampliación de capital, si se quiere, pero nunca a la venta en masa, pues es destituido de su cargo y se pone otro interventor, etcétera, etcétera. Y todo esto se hace en menos de un mes, en donde el expediente es una auténtica chapuza. Por eso lo hemos recurrido en la vía contenciosa administrativa y sabemos y conocemos que el pueblo de Santa Cruz no está de acuerdo porque la gestión del agua que llevaban más hasta ese momento era muy buena. Sí, hay un asunto que a mí me gustaría explicarlo, que es muy concreto. Cuando una administración pública, como es un ayuntamiento, tiene que adquirir un bien, decide comprar un bien, el frente de playa, hay una serie de informes de legalidad que los deben emitir funcionarios municipales. ¿Por qué funcionarios municipales? Porque los funcionarios municipales tienen un deber particular de sometimiento a la legalidad. Si yo encargo un informe a un abogado de la calle, casi todas las cosas en derecho son discutibles. Pero cuando la ley dice estos actos deben ser previamente controlados mediante informe de la Secretaría de la Corporación, de técnico competente de la Corporación o del interventor, que es el que tiene que controlar la legalidad de cualquier decisión del ayuntamiento que implique movimiento económico, o bien por compra o bien por venta. Pues en todos estos expedientes del Ayuntamiento de Santa Cruz, esas garantías legales, que son garantías no caprichosas, sino en defensa de los intereses públicos de Santa Cruz, se la saltan a la torera. Por eso a mí no me gusta hablar de irregularidades, sino, francamente, de ilegalidades, de comportamientos contrarios a la legalidad del Estado de Derecho, que protege los intereses públicos. Los informes de los secretarios de las corporaciones, informes jurídicos, de los interventores, informes jurídico-económicos y presupuestarios, de los técnicos, no son majaderías burocráticas, no son trámites engorrosos, son garantías legales del interés público. Por eso, los que se llevan mal con el interés público, porque prefieren patrocinar intereses privados, suelen intentar sortear, escurrirse, hacerle la agachadilla a los informes legales. Y cuando tienen un funcionario que se debe a la legalidad y que actúa honestamente, lo destituyen para poner otro que se preste. Esto es lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y estas cosas no son complicadas jurídicamente, ¿eh? No hay ningún asunto jurídico que, bien entendido, no pueda ser explicado a las personas en lenguaje sencillo. El que dice que los asuntos jurídicos, por complicados que sean, no se pueden explicar, o está tratando de confundir, o no los ha entendido. Así de sencillo son estas cosas. Tiene que refugiarse en los vocabularios esos de galimatías. Si el castellano es un idioma maravilloso. Sí. Sirve para explicar, y el derecho, en definitiva, es sentido común. Tiene palabras para todos. Claro que hay palabras para todos. Bien, don Ramón, sí. Sí, yo en el caso de Masa, además, creo que incluso ya más allá de las consideraciones jurídicas, el tema es tan impresentable como que en el fondo la operación que se ha hecho es la siguiente: pagar 60 millones de euros por privatizar, o sea, vender en 60 millones de euros una empresa privada. ¿Y qué ocurre? La situación que se da es la siguiente. Perdón, una empresa pública, sí, privatizarla de esa manera, ¿no? Y la situación que se da es la siguiente: los vecinos y del municipio vamos a pagar 60 millones de euros en el recibo del agua, porque evidentemente la empresa que ha comprado en masa tiene que recuperar esos 60 millones, de algún lado tiene que salir ese dinero. Y yo me pregunto, si el ayuntamiento necesitaba 60 millones para el plan de barrios, ¿por qué no pedir un préstamo a un banco y solicitarnos a los vecinos la devolución de esos 60 millones a través de un impuesto? Porque lo curioso es que vamos a devolver los 60 millones de euros, pero además vamos a regalar una empresa que vale 60 millones, porque nadie haría esto con su casa. Nadie pediría un préstamo para comprarse una casa y luego, una vez que devuelve el dinero de lo que le costó la casa, regala la casa. Por eso digo que esta operación realmente carece de ética y de estética.
Bien, vamos a dar tiempo a una última intervención de cada uno de ustedes, donde ya ahí pues agoten, digamos, los argumentos, los criterios que querían comunicar a la ciudadanía en ambos temas, ¿no? De alguna manera. O sea, bien, vamos a empezar por don Guillermo Acuña. Última intervención. Bueno, antes Campo dijo que... Última intervención por ahora, en este debate. No deseo que usted se ceje ni muchísimo menos en sus planteamientos y la defensa de lo que es de ustedes, ¿no? Campos dice que es muy difícil de recuperar la propiedad. El trabajo que llevamos nosotros es un trabajo que lo llevamos muy bien perfilado y estamos seguros, pero muy seguros que vamos a recuperar la propiedad. Aparte de eso, nosotros estamos tomando medidas judiciales, que muy pronto las presentaremos. Estamos ahí firmes, estamos en la lucha, luchando contra grandes empresarios, contra el ayuntamiento, contra todo el mundo. Nosotros lo que queremos decirle a la opinión pública, que nosotros no estamos engañando a nadie, que nosotros somos los titulares de esas propiedades y que de una vez por todas la justicia actúe de pronto. Es lo que queremos es justicia, recuperar nuestras propiedades. Eso es lo que queremos nosotros. Y que nos dejen en paz después de tantos años de sufrimiento, que hay personas ahí con 90 años, 80 y pico años, y aún a fecha de hoy están luchando por esas propiedades. Muy bien, muchas gracias, don Francisco. Pues nada, mi última intervención es sumarme a las palabras de todos los intervinientes, especialmente la de Santiago Pérez, en esa exigencia de moralidad. Yo le diría a don Miguel Cerolo que dé ya la cara de una vez, que no huya hacia adelante, que las huidas hacia adelante no conducen a nada, que reconozca su responsabilidad. Aquí no constituimos ningún tribunal de justicia, aquí no estamos para dictar ningún tipo de sentencia. Aquí hay unas responsabilidades políticas muy claras ante el pueblo de Santa Cruz. Yo creo que está muy claro, y todos los ciudadanos lo desean así, que lo que quieren es que se devuelvan a las arcas municipales esos 11.000 millones, que es una cantidad muy considerable, que esos terrenos se devuelvan a sus propietarios, a los que los tenían, que ya ahí afortunadamente no se va a poder edificar, ni con leyes que lo permitan, ni siendo rústico, ni siendo urbano. Evidentemente aquello va a permanecer como está. Que defienda los intereses de Santa Cruz, que asuma su responsabilidad y que sepa que es muy difícil entender hoy por la ciudadanía que un alcalde imputado con el tema de las Teresitas, que habiendo hecho lo que ha hecho realmente con Enmasa, con un problema suscitado que es el del Valle de las Huertas, pero que está entrelazado íntimamente con toda la operación especulativa de las Teresitas, etcétera, etcétera, con el tema del Fórum Filatélico y con tantas y tantas cuestiones, no es bueno que siga al frente de los intereses de una ciudad como Santa Cruz. Y menos con una posición como la del alcalde, que es la de no cumplir con la sentencia, es de volver la espalda a las resoluciones judiciales y el no afrontar un problema que yo creo que los ciudadanos de Santa Cruz se merecen, que se afronte con dignidad y con gallardía, reconociendo los errores y marchándose, porque no hay otra solución para mí, ¿no? Quisiera una pequeña curiosidad, si usted me permite. Sí. Usted, que es de paladar fino, ¿usted bebe agua del grifo o embotellado? Yo no soy de paladar fino, yo soy de paladar normal. Permítame. No, sí, de paladar normal, pero yo bebo agua embotellada en Santa Cruz porque no me queda más remedio. Es que es muy difícil, la potabilización del agua de Santa Cruz es difícil de soportar, pero normalmente yo suelo beber agua embotellada, pero si tengo que beber agua de grifo la bebo. Yo no quiero trasladar ningún tipo de alarma a los ciudadanos de Santa Cruz. A mí no me gusta. Pero quiero decir que a mí no me gusta el agua de Santa Cruz porque yo creo que antes era mejor que la que se está dando ahora y que cuando un servicio es público y está municipalizado, el servicio es mucho mejor y está mucho más cuidado. Porque si un vecino necesita que se le dé agua porque está situado a X kilómetros en un sitio aislado, pues si es un servicio público se le dará. En cambio, si es una empresa privada y ese coste es muy alto, pues no se le dará. Y a mí los intereses privados... Mi pregunta era por el hecho de si el agua ahora era mejor o peor, no porque... Yo creo que el agua ahora es peor que cuando Enmasa estaba municipalizada, sinceramente se lo digo. Creo con eso está usted perfectamente y no se me... Esto no, fino porque lo tiene. No. Vamos a ver, eso es un elogio, don Ramón. Gracias. Tiene usted todo el derecho del mundo a tenerlo. Don Ramón Trujillo. Bueno, pues yo espero que, en concreto el tema de las Teresitas, ya realmente los indicios judiciales son esperanzadores, ¿no? Y esperemos que la lucha
tan larga de los vecinos y de toda la gente que se ha implicado en esto den sus frutos, ¿no? A mí el tema de la corrupción ya en general me produce más escepticismo. Y me produce más escepticismo porque veo demasiada tolerancia ciudadana a la corrupción. He visto en las últimas elecciones cómo personas que han hecho prácticas corruptas han recibido un respaldo electoral demasiado grande. Y creo además que la corrupción no solamente son prácticas ilegales, sino también prácticas legales. Porque la corrupción a fin de cuentas consiste en utilizar las instituciones públicas para el beneficio privado. Utilizar las decisiones públicas para enriquecer a algunos. Muchas privatizaciones creo que son actos de corrupción. Y el problema es que cuando vamos normalizando esto, cuando vamos normalizando que se utilicen las instituciones públicas en beneficio de intereses privados, al final llegará un momento en que no podamos distinguir la corrupción porque ya las prácticas de apropiarse de la riqueza pública son legales, son normales, al final que es un corrupto, ¿no? Yo creo que de hecho el que los países más democráticos y con más nivel de equidad sean los menos corruptos, de acuerdo con los índices de Transparencia Internacional, revela la verdad que estoy diciendo. Donde se reparte más la riqueza, donde se controla más la actividad política, hay menos corrupción. Bien, muchas gracias, don Ramón. Don Felipe. Sí, mejor. Mira, yo un poco en relación, o sea, en el caso del expolio que ha subido a estos vecinos, evidentemente la justicia del caso requeriría que reciban los terrenos. Y yo de verdad que deseo que al final se consiga impugnar y anular esa venta a Mapfre, que evidentemente tiene todos los visos de ser una operación puente para evitar que al final se pudieran recuperar los terrenos. Y evidentemente la justicia en este caso no tiene otro resultado que ese. Pero el problema un poco también en relación a lo que dice Ramón, que evidentemente después de un alcalde que permite ese expolio a estos vecinos, que están ahora mismo con sus propiedades perdidas, que se vendieron sin consentimiento, un alcalde que, lo ha dicho el Supremo, regaló 18.000 millones a dos empresarios, y un alcalde que no cumple una sentencia al Supremo que nos beneficia en recuperar 11.000 millones, ¿cómo puede ser que haya ganado las elecciones? Y yo, más que los ciudadanos, remito el tema a los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación han hecho todo lo posible en su mayoría porque el ciudadano no conozca este hecho. Y por tanto, el gran debate en la democracia canaria es el de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que transmitir información veraz y no transmitirla o confundir los hechos para que el ciudadano cuando vaya a votar vote confundidamente. Porque yo, evidentemente, el resultado electoral, dado este escándalo que yo comparto, lo que dice Santiago Pérez, es el mayor escándalo, tanto por la cantidad como por la auténtica chapuza que se ha producido en Canarias, y tiene un poco en conexión con el de Enmasa, que cuando se generó en el 2000-2001, evidentemente se observa la sensación de impunidad con la que se actuaba en el ayuntamiento. Evidentemente, si se observa el expediente de las Teresitas, solo se puede entender desde la absoluta sensación de impunidad. Y el de Enmasa no se conoce todavía, pero tiene visos de cierto paralelismo. Evidentemente, esa acción del alcalde anterior al acuerdo, esa omisión del informe del interventor, que evidentemente, como decía Santiago, es el encargado de velar y intervenir en materia económica, y lo que se desea, yo lo que creo que hay que cambiar algo en la democracia canaria para que comportamientos como estos reciban el castigo político, además del judicial, que ya lo han recibido en parte, y pendiente del penal. Bien, muchas gracias, don Felipe. Hay muchos castigos políticos, también a veces los hay, no solo entre políticos, sino también entre empresas, ¿no? O para empresas, para algunas empresas, no para otras, para algunos empresarios, no para todos, para algunas iniciativas de comunicación, no para todas, etcétera. Pero es un paréntesis que en su momento se irá desvelando, supongo. Don Santiago. Bueno, yo la primera cuestión que quiero es agradecer a este canal la posibilidad que me han dado en varias ocasiones de explicar este asunto, porque no es fácil tener la oportunidad de explicarlo. Hay demasiados medios de comunicación condicionados y blindados por los poderosos intereses que están en juego en este asunto. Me gustaría saber, como canario, cuánto tiempo le ha dedicado Televisión Canaria, que la pagamos entre todos, a explicar con objetividad este tema. Y explicar con objetividad al menos requiere oír a la gente, Miguel Serolo, y ya cada vez menos, que han estado a favor de esta operación y quienes la hemos estado poniendo en tela de juicio desde el primer momento. Tercero, a mí esta historia me recuerda a esas cosas que se veían en las películas americanas de cuando uno era chico y parecía que nunca iban a ocurrir aquí, que estaban pacíficos granjeros, pacíficas personas disfrutando de los terrenos que habían heredado de sus padres o que habían ganado pues, con sus expediciones de exploración, etc. Y de repente, de un día para otro, aparecían las grandes empresas que construían ferrocarriles o las grandes empresas petroleras y simplemente los echaban. Yo pensé que estas cosas no iban a ocurrir nunca aquí. Miren, yo creo que una empresa como Mapfre
por mucho que haya adquirido e inscrito en el registro de la propiedad a quien parecía en el registro, a quien aparecía como propietario, es muy difícil que en el último momento, en el fondo de los asuntos, pueda quedar protegida por la buena fe. Porque Mapfre compra en 2006 y desde el año 2001, en los periódicos de esta isla, se está hablando de que este asunto está impugnado, de que hay recursos, de que hay problemas. La buena fe no es algo de lo que se puede hablar en general, sino en concreto. Y en concreto, en esta ciudad y en esta isla, se viene hablando de los enredos de las Teresitas 5 años antes de que Mapfre adquiera. En cualquier caso, la más elemental regla de justicia obliga a que las consecuencias que son el fruto de ilegalidades o de actos delictivos sean restauradas y la realidad vuelva jurídicamente a su estado originario. Y finalmente, ¿hay algún periodista que forma parte de la corte de guardaespaldas que tiene don Miguel Serolo en los medios de comunicación, que dice que las Teresitas está sucia y que la culpa de que las Teresitas esté sucia la tenemos las personas que nos hemos opuesto a este chanchullo? Yo tengo que decir, mire, en las Teresitas hay un montón de basura. La que don Miguel Serolo deja que se acumule allí para echarles la culpa a las personas, porque lleva ni sé cuántos años de alcalde de Santa Cruz. Si las Teresitas está sucia, pues habrá que pedirle explicación al alcalde de Santa Cruz. Y luego el otro montón de basura que tiene que ver con el caso que hemos estado examinando hoy. Luego, un poquitito de respetito a la inteligencia de la gente, que como dicen los canarios, un respetito es bonito. Bien, todo tipo de respeto, evidentemente. Yo sí quiero agradecerles a todos ustedes, en nombre del Canal 8, de su presidente, don Juan Luis Lorenzo, de su directora, de todos los que colaboramos en este canal, el que han estado hoy aquí, también a quienes han expresado sus opiniones, a don Arturo Méndez, a don José Manuel Ventura, y aquellas personas que en la calle pues han hablado de lo uno y de lo otro. Y sí significar que para este debate, precisamente buscando ese pluralismo al que, cuando nos lo permiten, ese pluralismo al que nos debemos, no por ningún asunto gracioso, sino por un deber ético, deontológico, a la hora de informar, pues que han sido invitados también otras personas, otros portavoces, que pudieran pues decir todo lo contrario de lo que ustedes han dicho. Quiero decir, y ese es el debate, ¿no? Nuestro propósito, quiero decir, el MASA en concreto, el grupo gobernante del Ayuntamiento en concreto y la Sociedad Inversión de las Teresitas en concreto, que han sido los más aludidos en este debate. En uso de su libertad han declinado y no están aquí, pero no porque Canal 8 los haya marginado o los haya omitido o los haya excluido. No, a Canal 8 lo excluyen algunos gobernantes, pero el Canal 8 no excluye a nadie. Entre otras cosas porque tratamos de ser pluralistas, es nuestra línea editorial, práctica, verdadera. Y hoy por hoy pues no hay, sea como fuere, no hay, digamos, indicios ni barruntos de que vayamos a cambiar. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a la audiencia, deseándoles, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible, pero intenten ser felices en la medida de lo posible. Siempre ser más feliz, a veces con dificultades, pero siempre se es más feliz con la información veraz. Muchas gracias. Bye.